Hoy nos encontramos en este recinto para tratar un tema muy importante en nuestra querida Colombia, en nuestra patria, y tiene que ver con la evolución histórica contemporánea del concepto de Estado y Constitución. Recuerde que nosotros en todo el trabajo que hemos estado realizando en teorías con el profesor Salcedo, él nos ha dado unos argumentos muy válidos que tienen que ver con el desarrollo de dónde viene el Estado, de dónde proviene, y es bien interesante que volvamos como a la historia, o sea, qué es lo que realmente ha pasado, por qué hoy podemos decir que tenemos un Estado, cómo se fue construyendo este Estado en este momento de acuerdo a lo que tenemos. A ver, ¿ustedes qué opinan, muchachos? Listo, primeramente hablaremos del concepto de Estado para dejar que todo claro y fluya la conversación como se tiene pensada. ¿Ya? El Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Claro, es muy importante que tengamos claro el concepto de que es un Estado para saber qué es lo que ha ido evolucionando, ¿verdad? ¿Qué opinan? Listo, entonces vamos a hablar del Estado desde la parte primitiva, o sea, desde el inicio, desde que comenzamos a ver lo que es un Estado. Entonces dice que desde la parte primitiva existen unas relaciones que eran las clases sociales, nos habla también de la economía y de la agricultura. Nos habla de una tenencia de tierras que también hace parte de la clasificación de las clases sociales, que eran en ese tiempo el que más tierra tenía, más poder tenía. ¿Listo, compañeros? También nos habla de un intercambio comercial, también de la centralización en el poder. Bueno, a raíz de lo que dice el compañero, cuando surge todas estas, cuando se deriva como la agricultura, cuando empieza a partir todo, se crea una necesidad, ¿cierto?, de crear dos estados, los cuales son tenencia de tierras, de intercambio comercial. Bueno, o sea, es decir, no son estados, sino son poder relacional en esos tiempos, es lo que me equivoco. Luego, ahí sí se crea la necesidad que eran crear dos tipos de estados, cuáles eran las poligriegas, en ese entonces que son conocidas y actualmente son conocidas como las famosas ciudades de Estado, y los grandes imperios romanos, que en ese entonces eran tanto el oriente y el occidente. El compañero Eder en un principio nos dio, ¿cierto?, el concepto de Estado, que normalmente actualmente conocemos que es como una estructura de reglas para una comunidad como lo conocemos hoy en día, ¿cierto? Los orígenes del Estado, ¿cierto? Principalmente el Estado surge para crear y cubrir unas necesidades, las cuales fueron seguridad, estabilidad y normatividad. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Sí, es que es bien importante que tengamos claro eso, ¿cierto? Sí, porque al surgir, obviamente tenía que surgir de una necesidad, ¿cierto? Y un objetivo que principalmente fueron esas, que era generar, ¿cierto?, una seguridad, una estabilidad y una normatividad frente al territorio, frente al pueblo en ese entonces. Sí, porque es que es importante esto y es que bueno que nos cuentes ahí como de qué se trataba todo este tema que trabajamos en el tema de Estado, cómo fuimos avanzando, cómo fue evolucionando, como la parte primitiva, ¿cierto? Que no se existía Estado por Estado, pero que poco a poco se fue habiendo la necesidad de que hubiera algo reglamentado. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo entendido que no había Estado. Para formar un Estado tuvieron que pasar primero por muchas necesidades y ahí formaron un Estado donde cubrían muchas necesidades. Pues los primeros estados surgieron en Egipto, Mesopotamia, China y Babilonia. El monarca es quien tenía el poder absoluto y el poder teocrático, y el rey iba de la mano de la divinidad. El Estado tiene que tener territorio, población y poder y soberanía. ¿Qué opinan ustedes? Serían como las principales reglas
para que pueda existir un Estado, ¿cierto? Tiene que haber esas cuatro. Pero- Como decía la compañera, Sí, doña Carmen. Porque es importante que volvamos atrás y saber, bueno, cómo se fue formando el Estado. Había unas comunidades que tenían todo el tema agrícola sobre todo y que había unas fuerzas de poderes allí, pero no estaba bien estructurado. A raíz de eso se dio la necesidad de organizar algo que tenía que ver, ustedes me ayudan si quieren, algo que tenía que ver con la seguridad, ¿cierto? La que se llamaba la otra, son tres. La estabilidad y la normatividad. La normatividad. Mire que como había esa necesidad, porque resulta que como en ese tiempo muchas personas tenían la tenencia de tierra y se supone que el que más tierra tenía y más comercio hacía, pues ellos tenían el poder en ese momento. Entonces no había como una línea de poder, saber quién era. Entonces para poder de alguna forma tener claro quién está encima, ¿cierto? Encima en el poder y dar las líneas y generar seguridad, porque imagínense que una persona que se pasara al otro territorio, los problemas que se generaban, debía haber algo que ayudara a dirimir esa problemática que era allí. Entonces es lo que yo entiendo como con respecto a lo que era necesario para ir fortaleciendo el Estado. Como nos decía aquí la compañerita, ¿dónde se nos dio? O sea, los primeros conceptos de Estado, ¿dónde se dieron? Sabemos que no fue acá, pues en América, que fue en Europa, que tuvo mucho que ver con Grecia, ¿cierto? Mesopotamia, Egipto, sobre todo en Egipto, ¿cierto? Entonces, es importante que en esa línea sepamos lo que ustedes explicaban ahorita, o sea, el Estado moderno, que para que hubiera un Estado, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el territorio, la población y el poder. Soberanía. Eso nos decía el profesor Salcedo. ¿Sí recuerdan que teníamos como comparar las condiciones para que existiera un Estado? Que debe haber una población, o sea, debe haber una población, que debe haber un territorio, que debe haber un poder, ¿cierto? Y el poder está representado con todas las normas y una soberanía, ¿cierto? Que es el reconocimiento que tienen los otros estados con respecto a la soberanía que tenemos nosotros en cada país. ¿Verdad? ¿Estamos claros con eso? sí. A ver, Eder, o sea, no sé, si me equivoco, corrígame. Todo está bien. Entonces, en ese momento ya sabemos que cómo se fue, cómo tenemos ese estado, de dónde vino, qué pasó, y que realmente, como decía Albert Valery, fue a raíz de una necesidad. Pero si vamos a hablar ahorita del tema de la Constitución, nos vamos a centrar en la Constitución, nuestra Constitución colombiana, ¿verdad? Que hay una línea del tiempo que pocos conocemos, pero es interesante nosotros hacer la relación. Cómo se fue incrementando el tema del Estado, fortaleciendo el Estado, y a la par se fue creando el tema de la Constitución, o sea, las primeras normas, las primeras leyes, todo eso fue conformando las constituciones. ¿Cuál es el papel de la Constitución que habíamos hablado acá? ¿Cuál es la función? ¿Qué es una Constitución? ¿Cierto? Es como la norma del pueblo. Claro, es La donde norma están de la consagradas, población. donde están consagradas las normas, ¿cierto? Entonces mire que poco a poco se fue construyendo a la par el Estado y las constituciones. Vamos a hablar ahorita nosotros de la Constitución de nuestra querida Colombia, o sea, cómo se dio esa línea del tiempo, de qué manera se llevó a cabo, para que hoy tengamos la última Constitución, que es la de 1991, ¿cierto? Fue la última Constitución. Es que bueno, no sé, que nos cuenten la Listo. primera, cómo pareció. La primera constitución del Estado se dio en 1810. A partir del acta de la independencia, que fue el 20 de julio, donde se proclama el pueblo para ser independiente. Es importante que tengamos claro esto, que en 1810, que se fue el grito de independencia, entonces mire que va a la par, A ¿cierto? 1819. A Antes 1819, de vale, sí, perfecto. existieron 7 cartas que regían. Y esas 7 cartas regieron por 20 años. Como si fueran las que normas. eso. Y a raíz de esas 7 cartas, después de esos 20 años, es decir, regieron por 20 años. Imagínense ustedes todo el tiempo que ellos tuvieron que vivir, y me imagino que era Pero es que algo. Esas 7 cartas eran como normas. en ese momento sí, Eso, pero recordemos que nosotros de 1810, A en 1919. ese momento se hicieron unas provincias, Ajá. ¿cierto? Las 12 provincias que se dieron Sí. acá en Colombia, esas 12 provincias
cada una fue haciendo su propia constitución. Estamos hablando de ahí, en ese momento, Sí. 1810. Pero hubieron unas que tuvieron mayor fuerza. Por ejemplo, una que se dio en 1811, que fue la constitución de Cundinamarca. ¿Sí recordamos? 1812 o 1811. En 1811 se dio la constitución de Cundinamarca. Entonces era como que cada provincia tenía su propia constitución y poco a poco se fue evolucionando para unir todas las provincias y que quedara la gran Colombia. Pero es bueno que sigamos en el tiempo. Hubieron dos batallas. En 1812, ¿cuál fue la constitución que se dio? A ver, se llama. Estaba hablando de Colombia. En 1812, Se dio la Constitución de Antioquia. la Constitución de Antioquia, ¿cierto? En 1812, cuando entonces se dio la de Antioquia, entonces venimos la de 1810, ¿cierto? Que fue cuando el grito de independencia. Tenemos la de 1811, que fue el 30 de marzo, la Constitución de Cundinamarca. Luego viene, mire que ahí estuvieron muy seguida. En 1812 fue la de Antioquia, ¿cierto? ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra que se nos dio? Se nos dio como la de 21, la Constitución de Cúcuta. Y ahí en 1830 la Constitución Y lo que- República de Colombia. Claro, lo que nos decía Valerina ahora, es que mire cuánto tiempo duró desde la 1812 a 1821 que se dio la otra constitución para esa provincia, que fue la provincia de qué? La de Cúcuta, ¿cierto? Que se dio en Cúcuta. ¿Y ahí qué vino? ¿Qué avanzó? Constitución de la República de Colombia. Ajá, que mire que ya estamos hablando de Colombia. Ya no estamos hablando solamente de una provincia, sino que estamos hablando de una, ¿qué? De una república, ¿verdad? Que empieza fue en 1800, ¿qué? La de la República de Colombia fue en 1830. 1830. Sigamos. Bueno, en 1832 se crea la nueva constitución de la Nueva Granada, ¿cierto? Bueno, particularmente, dice 1843, constitución de la Nueva Granada, que fue sobre todo por los poderes presidenciales. Han incluido más los poderes presidenciales. Listo. Entonces, vemos que a través de que se iban desarrollando todas esas constituciones, en 1815 se desarrolló la conquista de la conquista española de la historia de Colombia con la llegada del general español Pablo Murillo. Y a través de esta se generan dos guerras, que está la La del Pantano de Vargas. el Pantano de Vargas, que se dio el 25 de julio de 1819, y la batalla de Boyacá, que se dio el 7 de agosto. O sea, estamos hablando de la batalla de Boyacá y que queda lo que decía, o sea, Que como fue que la verdadera considerada- eso, fue la verdadera considerada como independencia la verdadera independencia. de Es nuestra considerada República Colombia, como- eso, fue la del 7 de agosto. ¿De mil qué? De 1819 se dieron las dos. 1819, sí. Perfecto. Y también cabe resaltar que en 1820 nace una constitución, una ley que hace a un lado la esclavitud. El 21, 1821. No, en 1820, el 11 de enero. El 11 de enero se abrió la esclavitud. Se abolió, Se abolió la esclavitud en 1820. Fue como el primer salió un acercamiento. decreto. Sí. Fue el primer acercamiento que hubo con respecto a abolir la esclavitud, ¿cierto? Porque si nosotros por allá en la historia vamos a mirar que la esclavitud siguió, pero hubo una confirmación de que realmente que se acabó la esclavitud fue mucho más adelante, por acá cuando tenemos a Bolívar. Y eso, se dio como es que inició a ese decreto fue por el mandatario Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿cierto? Y a ver, es que hubieron muchas tragedias para que hoy tengamos la constitución que tenemos, ¿verdad? Con respecto a eso, podemos decir nosotros que en 1863 la constitución de los Estados Unidos de Colombia, recuerden que hubo una constitución de los Estados Unidos de Colombia, porque ya después ya no era la Gran República de Colombia, sino los Estados Unidos de Colombia, y eso generó que hubiera otra constitución, ¿cierto? Pero casi que manejaban los mismos parámetros, porque los poderes se seguían manteniendo casi que igual, ¿verdad?
Sí, y en el año 1886 se creó la Constitución por Rafael Núñez. Listo. E igualmente, seguidamente se creó la de 1903 de la Constitución, la estructura como forma de un gobierno, ¿verdad? Y ya en 1884, República de Colombia. Se formó la Constitución de República de Como Colombia. decía doña Nancy, o sea, que ahí ya fuimos reconocidos con más derechos, con más, ya, dentro de esa normatividad, fueron muchas leyes las cuales, nos daban como a los ciudadanos, ¿cierto? Ciertas formas de participar, o sea, diferentes formas de participación ciudadana. Pero si nosotros hablamos de que la Constitución de 1886, que de alguna manera el que la promulgó fue Rafael Núñez, si recordamos eso, nos ha marcado nuestra historia, o sea, el último tiempo, porque ¿cuántos años duramos nosotros con la misma Constitución hasta 1991? Que es la nueva Constitución, la que nos rige hoy, que tiene más o menos ¿cuántos años? Como 30 y pico de años, ¿cierto? La de 1991 con respecto, entonces, ¿cuánto tiempo duró vigente esa Constitución? Desde 1886, que de alguna manera la proclamó fue Rafael Núñez, hasta hoy, que tenemos la de 1991. ¿Cuál es la diferencia que teníamos nosotros entre una Constitución y la otra? Vamos a hablar del tiempo nuestro, pues, porque lo otro ya era historia. La gran diferencia es que en esa primera Constitución era mucho, tenía más validez las cosas, el dinero, era un Estado social, ¿cierto? Pero ahora es un Estado social de derecho. Mire la gran diferencia que tiene. Ahorita ya los seres humanos, las personas que estamos en este país, pues tenemos derechos, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre una y otra Constitución, que de pronto eso lo habíamos visto también con el profesor Salcedo, que nos había aclarado eso. La diferencia entre esas dos constituciones y lo que hoy por hoy estamos teniendo con respecto a la ley, lo que ha cambiado. Porque si recordamos la pirámide de Kelsen, que nos dice que la Constitución es la que está por encima de la norma de normas, encima de la ley. Como dice el profesor, la mamá de los pollitos. La mamá de los, claro. Todo eso es importante que tengamos claro, porque hoy con esta Constitución ustedes ven que nos promulgan leyes para proteger los derechos de las personas, por ejemplo la ley 1098, que es para los niños de infancia y adolescencia, para la ley de la mujer. O sea, miren cómo ha habido de alguna manera esas leyes, pero que deben estar en la Constitución para que tengan ¿cómo se llama? No sean anticonstitucionales, ¿cierto? Debe estar siempre regida por la Constitución, que es como la máxima autoridad que nos protege a nosotros. Esto es bien interesante que lo tengamos claro. A ver, el otro aporte es que desde el 1821 vemos que ahí se declara Colombia libre de otros países, y con base a esa constitución que se pide por Cúcuta, damos cuenta que ahí empieza a tener participación los ciudadanos, pero solo tenían participación los hombres que eran casados y eran mayores de 21 años. Eso es bien importante lo que está diciendo. Tenemos los cambios que han tenido la constitución y cómo hemos ido evolucionando. Exacto. Y sobre todo con el tema de la mujer. Recuerden que la mujer para tenía hombres derecho a como votar. para mujeres, la evolución, yo siento que ha resaltado demasiado, porque las mujeres, gracias, de verdad, nos han creado y nos han dado la oportunidad de participar y ser partícipes. Tener cédula, porque nosotros antes no teníamos derecho a la de propiedad votar privada. de votar, de poder manifestar, de poder ejercer a cargos que van en el gobierno. No solamente eso, es que ni siquiera teníamos derecho a la propiedad privada. Entonces, cuando la mujer se casaba, la propiedad, o sea, la herencia, llamaban al esposo y se le entregaba al esposo. O sea, ella no quedaba con nada. Entonces, miren cómo hemos ido evolucionando y los cambios que hemos tenido, porque nosotros a veces creemos que esto no evoluciona, que esto no cambia. Sí, hemos evolucionado, hemos cambiado mucho, y tener un Estado social de derecho ahora en Colombia que protege los derechos, y nosotros digamos que no. Colombia es un país que protege los derechos. Es verdad que a veces no, se violan derechos, pero es precisamente por eso, porque tenemos demasiados derechos. Ojo, si nosotros comparamos nuestro país con otro país, los derechos que tenemos en Colombia
En otros países no son derechos, ¿verdad? Entonces, se violan muchos derechos porque tenemos demasiados derechos, ¿verdad? Entonces, si no tuviéramos tantos derechos, seguramente en Colombia vamos a decir, no, ahí no se viola nada. Por ejemplo, antes con los niños, ¿cierto? La ley de infancia y adolescencia pasó eso porque el papá podía castigar a su hijo como quisiera, porque era su hijo. Ya no. ¿Me hago entender? ¿Entienden que hay cosas que han ido Sí, es evolucionando? que precisamente por eso, porque es que como no conocemos nuestros derechos, por eso es que nos están violando y no pasa nada. Ya. Que yo creo que una de las principales razones por las que uno, siento yo, que uno decide estudiar Derecho, es una de conocer e interpretar y saber reconocer las normas en el momento, o sea, porque de verdad, para uno ayudar a la población, para uno ser partícipe, para uno ser realmente, hay que saber Pero hay y que reconocer conocer las normas. Sí, hay que conocer la Constitución. Es que nosotros tenemos una Constitución que nos rige, pero no sabemos. Yo creo que en el artículo 93 de la Constitución deberíamos buscarla por ahí. Creo que habla sobre los deberes también. Es que a veces creemos que solamente tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y si nosotros conocemos nuestro entorno, seguramente la participación va a ser mejor y vamos a vulnerar los derechos de los demás. Ya veces digo, qué rico ¿cierto? sería que las personas de las comunidades bajas, de las comunidades, o sea, hasta donde no puede llegar como a veces tanta comunicación de acá, del mundo, a ver, ¿cómo lo puede llamar uno? De aquí, del pueblo, pudieran saber y reconocer, porque yo sé que eso en día a día las personas no tienen tanto conocimiento de sus deberes ni de sus derechos. Qué rico poder analizar, ¿cierto? Que llegue esa información hasta sus casas, hasta sus veredas, hasta las tribus, porque a igual manera todos entramos en la Constitución. Muy bien. Yo creo que yo tengo que hablar el tema. Muy bien, pues Gracias. Ay, los nombres. damos por terminada la sesión. Le vamos a presentar nuestros nombres. Mi nombre es Carmen Nancy Guzmán. El mío es Heidi Yurley Palacios Quinto. Mi nombre es Eder Martínez Valdés. Valerín Bermúdez. Jennifer Sotelo. Muchas gracias. Hasta pronto.